Introdu- El soldador industrial es aquel que trabaja con altas temperaturas para fundir metales y unirlos, creando estructuras y sistemas que satisfagan una necesidad. Se puede observar su trabajo en piezas de coches, ventanas, barandales, protecciones, aviones, entre muchas otras, las cuales deben ser realizadas con los estándares de calidad más altos para que no presenten fallas al estar en uso. El soldador industrial debe saber manejar el equipo de seguridad y herramientas de trabajo para cuidar su integridad física y entregar un producto útil y eficiente. En este curso aprenderás a identificar los tipos de soldadura y el equipo de seguridad que se emplea en cada una. Interpretar los planos de soldadura con su simbología, escala y sistema de unidades. Manejar el calibrador universal de soldadura. Realizar soldadura autógena con electrodo revestido, microalambre y electrodo de tungsteno, siguiendo los protocolos de seguridad y calidad en el trabajo. Soldar e instalar estructuras metálicas como protecciones en ventanas, barandales y puertas. Cotizar tus servicios con los costos de insumos y mano de obra. Manejar correctamente los residuos, cuidando el medio ambiente y tu economía. Y a mejorar tus habilidades con el desarrollo profesional y proactividad en el trabajo. Capacítate como soldador industrial y crea estructuras duraderas que atiendan las necesidades de los clientes y mejoren su calidad de vida. Principios de orden y limpieza. Antes de comenzar a soldar, se debe ordenar y limpiar la zona de trabajo para evitar accidentes. Para esto, se requiere constante disciplina y una estandarización de los procesos de soldadura, a la vez que se clasifican las labores. Para ordenar tu zona de trabajo, identifica los objetos que emplearás y los que no. En caso de que no te sirvan, puedes prescindir de ellos, venderlos o donarlos. Clasifica los objetos que quedan, listándolos en grupos de acuerdo con su función. Un ejemplo puede ser dividirlos en conductores de electricidad, punzocortantes, herramientas de medición, planos y papelería, etc. Señaliza los cajones o zonas donde guardes distintos tipos de materiales para identificar fácilmente el lugar donde debes colocarlos. Colócalos conforme a los grupos a los que pertenecen, teniendo especial cuidado de que no aumenten su peligrosidad si es que se agrupan. Por ejemplo, los elementos inflamables no se pueden almacenar juntos, ya que las fallas de uno pueden repercutir en el otro. Acércalos a la zona de trabajo según su frecuencia de empleo. A mayor frecuencia, más cerca deben de estar para que los tengas a la mano y no pierdas tiempo en buscarlos. Identifica la cantidad de elementos que requieres de cada objeto. Es decir, si solo utilizas una prensa tipo C en el trabajo, solo requieres tener una a la mano y las demás las debes guardar para que no obstaculicen el trabajo. Para asear tu área de trabajo, limpia con un paño todas las superficies donde realizarás la soldadura, removiendo grasa y aceites que pudieran presentar. Barre con una escoba el suelo. Seca con un trapo o pañuelo absorbente. Al terminar los procesos de orden y limpieza, apunta los pasos en una lista que te sirva de referencia para repetirlos sistemáticamente. Con el orden y limpieza en el trabajo, logras aumentar la vida útil de los equipos y proteges tu salud y la de tus colaboradores. Equipo de seguridad. Para mantener material peligroso e inflamable, se necesita equipo de seguridad que proteja contra posibles afectaciones en piel y ojos. Antes de soldar, colócate una camisa y pantalón ignífugos o de cuero animal, es decir, de materiales que eviten la combustión, que se ajusten en sus extremos y que tapen desde tus muñecas hasta tus tobillos. Usa botas de cuero con suela sintética, ajustándolas firmemente con las agujetas y verificando que el pantalón traslape por encima de estas para que no haya ninguna abertura con la piel expuesta, para que en caso de brincar material incandescente, este resbale por el exterior de la ropa hasta el suelo sin quedar atorado. Utiliza un delantal de cuero o a prueba de fuego para que proteja tu torso de cualquier chispa que pueda brincar.
Colócate una mascarilla respiratoria para evitar la inhalación de gases tóxicos, pasando los tirantes de esta por detrás de la cabeza y ajústala para que cubra tu nariz y boca. Esta debe ser reemplazada al menos una vez a la semana. Colócate un gorro que cubra tu pelo, ya que es altamente combustible. Usa guantes de cuero y material aislante. Asegúrate que tus dedos lleguen a sus extremos y verifica que se traslapen con tu camisa, para que no haya aberturas o huecos con la piel expuesta. Por último, colócate la careta con visor, la cual debe cubrir ojos, cara, cuello y orejas de chispas que brinquen. El visor debe contener un lente que bloquee la luz incandescente, los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos que se producen al soldar. Además de estos equipos de seguridad, si trabajas en un ambiente con ruido de más de 80 decibeles, debes portar tapones para los oídos. Y si hay otras personas cerca de ti, debes colocar mamparas de protección para proteger su vista de los rayos que emanan la soldadura. Verifica que el equipo no presente roturas o averías para que te proteja correctamente y manténlo libre de polvo, grasa y aceite, ya que son materiales combustibles que esparcen las llamas y el calor una vez que entran en contacto con fuego. Usar el equipo de protección a la vez que mantienes una actitud de disciplina y concentración en el trabajo evitará que sucedan accidentes. Cuida tu integridad y la de tus compañeros. Medidas de seguridad. En tu área de trabajo existen objetos y herramientas que pueden provocar accidentes o que impiden el paso para una evacuación en caso de emergencia. Es por eso que se deben acatar las medidas de seguridad. Para prevenir accidentes, sigue estos pasos. Apaga el equipo que no vayas a utilizar o que no se encuentra en funcionamiento. Remueve cables sueltos, humedades y obstáculos en el suelo para poder evacuar en caso de emergencia. Verifica que en la zona de trabajo haya ventilación e iluminación. No trabajes cerca de materiales inflamables o combustibles, ni cerca de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables o explosivas. Ubica las rutas de evacuación, las tomas de corriente, el interruptor principal y el plan de acción en caso de contingencia. Evita posturas forzadas, sobreesfuerzos y realizar trabajos para los cuales no te encuentres capacitado o no conozcas los riesgos que representan. Mantén una actitud disciplinada y profesional en tu trabajo. Muchos de los accidentes son provocados por falta de cuidado en la actividad realizada. Recuerda que el trabajo de soldadura puede ser riesgoso para la salud si no se toman las medidas de precaución necesarias. Por ello, presta atención a las actividades que realizas y a las condiciones del entorno para prevenir accidentes. Condiciones de operación de los equipos. Los equipos que se manejan en la soldadura requieren de un acondicionamiento previo que evite los accidentes en la zona de trabajo. Para preparar las condiciones de operación de los equipos de soldadura autógena, coloca los cilindros en posición vertical entre 5 y 10 metros de la zona de trabajo y con el mismo espacio entre ellos, con la boca de sus grifos apuntando en direcciones opuestas. Identifica los cilindros por el color y nombre del gas que contienen, para evitar confusión y un mal manejo. Verifica que cuando la llave del cilindro se encuentre cerrada, los manómetros marquen una presión igual a 0. Quita cualquier objeto que cubra parcial o totalmente a los cilindros. Devuelve los cilindros al proveedor en caso de que las llaves estén atascadas. No fuerces su apertura. Para acondicionar el equipo de soldadura mediante arco eléctrico, verifica que las tomas de corriente estén cercanas al puesto de trabajo y que éste esté puesto a tierra. Guarda los portaelectrodos lejos de las personas y de materiales combustibles. No uses un electrodo de menos de 5 centímetros de longitud, ya que al consumirse, puede dañar los aislantes del portaelectrodos y provocar un cortocircuito. Seca los electrodos, si es necesario, con un paño para almacenarlos o para usarlos. Trabaja con la ropa seca y en un ambiente seco.
Verifica que el cristal de la careta protectora esté limpio y tenga el filtro de acuerdo con la intensidad de corriente y trabajo a realizar. En ambos casos, la base para soldar debe ser sólida y estar firmemente apoyada en el suelo. Debe haber un extintor cercano y un extractor de humo o sistema de ventilación. Los pasillos y suelo deben estar despejados para evacuar en caso de ser necesario, y se deben proteger las mangueras o cables que estén en ellos. Cuida tu salud y la de tus compañeros, alejando los materiales combustibles del área de trabajo. Trazo y dibujo técnico. El trazado sirve de guía para indicar la forma en que la pieza va a ser tratada. Se marcan puntos o líneas en el metal que se va a trabajar. Ayuda a optimizar el aprovechamiento del material y asegura que la pieza cumpla con las especificaciones de tamaño y forma. Para trazar, sigue estos pasos. Limpia la pieza. Revisa que no tenga residuos o sustancias como grasas o aceites. Cubre con tinte, tiza ordinaria o sulfato de cobre la pieza siguiendo las indicaciones del fabricante, para que las líneas del trazado sean visibles. Se recomienda el tinte ya que es el más comercial, es decir, el más fácil de encontrar con distribuidores, de bajo costo y fácil aplicación. Identifica las medidas y condiciones del trabajo de trazo a realizar consultando los planos e indicaciones del proyecto. Selecciona el rayador, punzón o compás de puntas de acuerdo con el trazo a realizar. Sujeta firmemente la pieza con prensas tipo C. Arrastra la herramienta de trazo con firmeza sobre la superficie de la pieza, marcando las líneas curvas o rectas y apoyándote de los instrumentos de medición para que el trazo sea preciso y regular. Por último, verifica que las dimensiones coincidan con las especificadas en planos para que la pieza cumpla con los requisitos del proyecto. Del trazo, depende que la pieza sea soldada con las medidas y formas exactas que se soliciten. Lista de verificación para los trabajos. Antes de comenzar los trabajos, se requiere de una lista de verificación para constatar que el equipo y herramientas que emplearás cumplen con las normas de seguridad y mantenimiento, para evitar riesgos a la salud y accidentes. Para revisar la lista de verificación, haz lo siguiente. Verifica que el documento se encuentre sin roturas o rayones que indiquen invalidación del mismo. Llena los siguientes rubros: nombre, firma y cargo de la persona que hizo la verificación, fecha y lugar de elaboración, nombre del equipo verificado, método de evaluación y observaciones. Lee cuidadosamente cada rubro del documento para notar que esté debidamente llenado. Verifica que todo el equipo y herramienta esté en condiciones adecuadas de operación según la lista. En caso contrario, o en caso de existir observaciones con carácter negativo, atiéndelas a la brevedad. Asegura la aprobación del equipo por personal especializado antes de ponerte a soldar. De no existir una lista de verificación para los trabajos, debes realizar una para que procures tu salud e integridad física. Revisión y mantenimiento. Autógena. La soldadura autógena maneja gases inflamables que deben ser manejados con sumo cuidado, por lo que una correcta revisión y mantenimiento del equipo es necesaria para poder trabajar cuidando tu integridad física y la de tus compañeros. Realiza lo siguiente. Regresa al proveedor los cilindros que tengan averías en los grifos antes de desmontarlos. Verifica que los manómetros marquen 0 al estar completamente cerrados los cilindros. De no ser así, se deben reparar para que la presión marcada sea la real. Fija las mangueras a las tuercas de empalme firmemente, revisando que no tengan dobleces u obstrucciones al paso del gas. Verifica la ausencia de fugas a las conexiones del equipo y a lo largo de las mangueras, utilizando agua jabonosa. Si esta forma burbujas, indica que hay una fuga y se debe reparar inmediatamente. Retira con un paño el polvo y sustancias que se encuentren sobre el equipo.
Mantener el equipo sin fugas y suciedad evita accidentes y procura la calidad de tu trabajo. Instalación y conexión autógena. Todo el equipo de soldadura autógena debe estar debidamente conectado e instalado para su ocupación. Esto evitará fugas y mal funcionamiento del mismo. Para la conexión del equipo, haz lo siguiente. Purga el grifo del cilindro de oxígeno abriendo un cuarto de vuelta y cerrando enseguida antes de colocar el manómetro. Abre los grifos de los cilindros lentamente una vez conectados a los manómetros, para evitar que el reductor de presión del manómetro se dañe. Deja siempre una sobrepresión en los cilindros. Si los utilizas hasta quedar vacíos, puede entrar aire en ellos y reaccionar con el gas de su interior, provocando una explosión por combustión. Conecta las mangueras de acuerdo con la señalización de color. Coloca las mangueras a un costado de ti mientras trabajas. Jamás deben colocarse sobre los hombros o entre las piernas, ya que de haber una fuga, puede provocar que salga una flama en la dirección de tu cuerpo. Maneja el soplete con cuidado y en ningún caso lo agites o golpes contra otro objeto, ya que puede provocar una chispa que inicie el fuego. No coloques las mangueras y el soplete sobre los cilindros bajo ninguna circunstancia. Si el soplete presenta fallas en su funcionamiento, se requerirá la reparación por parte de un técnico especializado. Instalar y conectar el equipo de soldadura autógena de forma correcta evitará accidentes al realizar los trabajos. Corte o unión de metales autógena. Cortar metal te permite formar piezas que cumplan con características específicas de tamaño y forma. Estas, a su vez, pueden ser empleadas en la formación de estructuras más completas que sean unidas mediante soldadura. La unión de metales sirve para combinar piezas que resistan los esfuerzos y tensiones de las estructuras. Realiza los siguientes pasos. Abre lentamente un cuarto de vuelta la válvula del soplete para el oxígeno. Abre 3/4 de vuelta la válvula del soplete para el acetileno. Enciende la mezcla de gases que salen por el soplete accionando el creador de chispa enfrente de este y asegurándote de que no apunte hacia ninguna parte de tu cuerpo ni objetos. Abre la válvula del oxígeno lentamente cuando deje de humear la mezcla, regulando hasta obtener un cono blanco rodeado de color azul. Esta es la llama neutra. Verifica que la presión marcada en el manómetro esté de acuerdo con el espesor de la pieza. Pasa el chorro despedido por el soplete sobre la parte a cortar o a unir. Pule el corte o unión hecha para darle un acabado estético. En el caso del corte, calienta la pieza pasando el soplete encendido sobre la línea a cortar hasta que se torne color naranja brillante. Aprieta lentamente el gatillo de corte de oxígeno del soplete y mueve este a lo largo de la línea de corte de manera perpendicular respecto a la superficie del metal los primeros 10 milímetros de corte. Después, inclínalo un poco hacia atrás para dirigir la flama hacia adelante en el sentido del corte. Toma en cuenta lo siguiente. La velocidad de tu movimiento depende del espesor del metal y del tamaño de la boquilla del soplete. Al realizar el corte, la escoria debe caer desde la parte inferior del corte. De no ser así, se debe realizar más lentamente. Si no logras cortar la pieza de una sola pasada, repite el procedimiento hasta lograrlo. Un corte realizado correctamente queda con los bordes bien definidos y con la superficie pareja. Uno incorrecto se nota porque la parte superior del corte se funde, queda escoria adherida en la parte inferior y la superficie dispareja. En el caso de unión con material de aporte, calienta la punta del material de aporte. Aplica fundente, de ser el caso, en la punta del material de aporte. Esto reducirá los óxidos en la unión.
Suelda en la dirección seleccionada y ajusta la presión de los cilindros de acuerdo con el espesor de la pieza. Pasa la flama nuevamente en sentido contrario para derretir nuevamente el material de aporte y eliminar los poros sobrantes. Espera que las piezas se enfríen de manera natural para poder manipularlas. No mojes el material ni lo enfríes con elementos externos, ya que esto puede provocar daños en el material. Y no toques la pieza, a menos que estés completamente seguro de que se ha enfriado. Para ello, acerca la mano sin tocarla para averiguar si aún irradia calor. Seguir el proceso de cerrado de las válvulas evita que sucedan accidentes por fugas en la zona de trabajo. Sujeción de piezas. Al realizar los trabajos de soldadura, se requiere de precisión al mover el electrodo para crear el cordón de soldadura. Por el tipo de movimientos, se deben sujetar las piezas con prensas a objetos fijos para que no se muevan. Para sujetar las piezas, haz lo siguiente. Pon la pieza a soldar sobre la mesa, verificando que esté totalmente sobre ella. Coloca prensas tipo C en los extremos y centros de los lados de la pieza que no estarán del lado de la soldadura. Gira los tornillos de las prensas hasta ajustar la pieza. La punta del tornillo debe quedar ajustado a la mesa y el lado opuesto totalmente apoyado sobre la pieza. Comprueba con las manos que la pieza esté fija, aplicando fuerza sobre ella en distintas direcciones. Si la pieza permanece inmóvil, entonces está correctamente fijada. Si se mueve, se debe asegurar que las prensas estén sujetas o agregar más prensas para añadir sujeción a la pieza. Realiza una correcta fijación de piezas para obtener una soldadura sin movimientos imprecisos y con la calidad solicitada. Manejo del calibrador universal de soldadura. Para conocer las medidas del ángulo de preparación, garganta y cara de soldadura, se utiliza el calibrador universal. De esta forma, puedes corroborar que cumpla con las normas y tamaño especificados en el proyecto. El calibrador universal de soldadura tiene dos lados, uno para mediciones de soldadura en bisel y en filete, y otro como escuadra con ángulo recto con medidas en milímetros y pulgadas. Los nombraremos lado A y lado B respectivamente. Maneja el lado A de la siguiente forma, para verificar la alineación de placas soldadas. Coloca el calibrador totalmente apoyado sobre la superficie. Este debe quedar horizontal y paralelo a esta. Gira el disco metálico que se encuentra en la parte frontal hasta que su punta toque la superficie a medir. Observa que en la parte superior, este disco tiene dos líneas marcadas, una para el sistema inglés y otra para el sistema internacional de unidades. Si la superficie es completamente plana, ambas líneas quedarán alineadas con el cero correspondiente. Mide, en caso contrario, la variación positiva o negativa de la superficie respecto de la horizontal. Dentro de cada sistema de unidades podrás avanzar del cero hacia números mayores o menores, y cada línea se debe medir como fracciones de pulgada para el sistema inglés o como milímetros para el sistema internacional. Para medir el exceso de soldadura, realiza los mismos pasos que al medir la planitud de la superficie, solo que al girar el disco, la punta debe quedar en la parte más alta. Coloca el calibrador sobre la placa horizontal. Desplaza el medidor hasta la parte superior de la soldadura. Ubica las líneas que te indicarán la cantidad de sobresoldadura existente. Maneja el lado B de la siguiente forma. Para medir la garganta o soldadura en filete, coloca el calibrador totalmente apoyado sobre las piezas soldadas, apuntando hacia el lugar de la soldadura con el medidor de garganta. Desplaza el medidor de garganta hasta que toque la superficie de la soldadura. Ubica las líneas del medidor de garganta que coinciden con el extremo del calibrador universal. Estas contienen medidas del sistema inglés o internacional de unidades. Obtén con ellas la medida en fracción de pulgadas o milímetros que tiene la cara de soldadura.
Dos piezas sin soldadura colocadas en perpendicular deberán marcar 0 en ambos sistemas de unidades. Para medir lados de piezas, identifica el sistema de unidades que emplearás en las mediciones. Coloca el lado seleccionado de manera paralela sobre la superficie de la pieza y mide hasta la distancia deseada. Colocar totalmente apoyado y de forma paralela a las superficies el calibrador universal te permitirá realizar mediciones con exactitud. Revisión y mantenimiento. Electrodo revestido. El equipo para soldar con arco eléctrico mediante electrodo revestido requiere de mantenimiento y revisión constante para trabajar de manera óptima y prevenir accidentes en la zona laboral. Para mantener el equipo de soldadura con electrodo revestido, desconecta el equipo cuando no lo uses. Almacena los portaelectrodos en compartimientos secos, cerrados y alejados de objetos que contengan combustibles. Si el material está mojado, sécalo con un paño cuando esté desconectado. Desecha los electrodos que midan 5 centímetros o menos, ya que de utilizarse, se pueden dañar el portaelectrodos o provocar un cortocircuito accidental. Revisa que el aislante alrededor de los cables y el portaelectrodos no presente rayaduras o roturas. De ser así, solicita al proveedor que la parte dañada sea cambiada. Elimina con un paño seco los restos de polvo y sustancias que pudieran estar sobre el equipo. Verifica que los orificios de ventilación de la fuente de alimentación estén descubiertos, sin obstrucciones. Mantener el equipo de soldadura evitará daños a la salud por mal funcionamiento. Instalación y conexión. Electrodo revestido. Para realizar tus trabajos con seguridad y entregar piezas de calidad, se requiere de una correcta instalación y conexión de los equipos de soldadura. Haz lo siguiente. Sigue las instrucciones del manual del fabricante para identificar las características que se requieren del tomacorriente al que conectarás la máquina para soldar. Ajusta el amperaje y polaridad de acuerdo con el espesor de la pieza y el electrodo a utilizar con las perillas o manivelas que tiene la fuente de alimentación. Coloca el electrodo en el portaelectrodos con guantes de cuero que estén secos y alejándolo de cualquier superficie húmeda o puesta a tierra. Sujeta a la mesa de apoyo la pinza de masa, verificando que quede fija. Conecta la fuente de alimentación al tomacorriente. Corta la corriente en caso de requerir cambiar la polaridad de los cables de masa y del electrodo. Cuando se deban interrumpir los trabajos, coloca los electrodos fuera del portaelectrodos, desconectando previamente la fuente de alimentación. Mantén la fuente de alimentación desconectada y porta el equipo de seguridad mientras ajustas las perillas del equipo para evitar descargas eléctricas. Soldadura de electrodo revestido. La soldadura con electrodo revestido sirve para unir piezas mediante la agregación de material de aporte. Las ventajas que presenta es el bajo nivel de inversión, la alta portabilidad del equipo y el ser un proceso de mayor precisión que la soldadura autógena. Para soldar, haz lo siguiente. Colócate a un costado del lugar donde realizarás la soldadura, para que los gases desprendidos no lleguen directamente a la careta. Sujeta el portaelectrodo con tu mano dominante y con la otra, sujeta el cable del electrodo para moverlas en conjunto en el sentido de la soldadura. Toca la pieza a soldar con el electrodo una vez que hayas instalado y conectado la máquina para generar el arco eléctrico. Pasa el electrodo a lo largo de la pieza, formando un ángulo de 20 a 25 grados con la vertical en el sentido de la soldadura. Acerca paulatinamente el portaelectrodo a la pieza, ya que el electrodo se consume al usarse, pero conservando una distancia igual a su diámetro. Aleja el electrodo de la pieza cuando hayas terminado para interrumpir el arco eléctrico y apagar la fuente de alimentación. Elimina las imperfecciones y dale un acabado estético a la pieza, quitando la escoria remanente de soldadura con una piqueta y un cepillo de alambre.
Repite el procedimiento las veces necesarias hasta que el cordón alcance el tamaño requerido en las especificaciones del proyecto. Mantener una velocidad, distancia y dirección del movimiento constantes al soldar la pieza evita que haya imperfecciones, tramos sin soldar o con deformaciones por calor. Revisión y mantenimiento. Microalambre. Dar mantenimiento al equipo de soldadura con microalambre permitirá alargar su vida útil y producir un trabajo sin suciedades o imperfecciones. Para mantener el equipo en óptimas condiciones de operación, revisa el manual del fabricante para atender las indicaciones específicas de la máquina en cuanto a mantenimiento y revisión de sus características. Verifica que la corriente y voltaje coincidan con las solicitadas para el trabajo de soldadura. Limpia diariamente el equipo con un paño limpio y seco para quitar el polvo, humedad o cualquier sustancia que lo haya ensuciado. Verifica que los cables no estén doblados en ángulos agudos. De ser así, desdóblalos. Si presentan roturas, cámbialos. Mantén el equipo desconectado de la corriente y limpio cuando no se esté usando. Limpia con aire comprimido los rodillos, eliminando los residuos o el polvo acumulado que tengan de soldaduras previas. Inspecciona en la lista de verificación las partes del equipo que presenten daños, como roturas, deformaciones, pérdida de sus capacidades de servicio, entre otras. Todas las partes se deben manejar con cuidado, evitando golpes o movimientos bruscos que las lastimen. Resguarda el equipo en un lugar seco y alejado de materiales combustibles. Instalación y conexión, microalambre. La instalación y conexión del equipo te permitirá alimentar correctamente la soldadura con microalambre y gas para producir una unión de piezas con la calidad y precisión solicitadas. Instala y conecta el equipo de la siguiente forma. Para la conexión del tanque de gas, verifica que todo el equipo esté en buenas condiciones antes de conectarlo. Esto es, que no presente fugas, roturas o abolladuras. Quita la tapadera del tanque girándola con las manos, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Enrosca con una pinza el manómetro a la llave del tanque, girando la tuerca en sentido de las manecillas del reloj. Ajusta con una pinza de presión un extremo de la manguera a la llave que sale por la parte inferior del manómetro y el otro extremo a la fuente de alimentación. Para la instalación de los componentes de la fuente de alimentación, conecta el cable de masa a su entrada en la máquina, de acuerdo con la polaridad a emplear. Sujeta la pinza de masa a un metal que transmita la electricidad a tierra. Coloca el rollo de microalambre en su soporte, ajustándolo con una mariposa, pero sin apretar demasiado para permitir que éste gire al utilizar la máquina. Corta el microalambre con una pinza de corte. Pasa el microalambre a través del rodillo hacia el exterior de la fuente de alimentación y ajústalo con el sujetador de rodillo, verificando que ya no se pueda desplazar manualmente y dejándolo sin mucha holgura del rodillo al rollo de microalambre. Para conectar la antorcha para soldar, conecta la antorcha. Una parte recibe el microalambre y la otra parte se conecta a la corriente. Pasa el microalambre por el centro de la manguera. Enchufa la fuente de alimentación. Ajusta con las perillas el voltaje y amperaje de acuerdo al material a soldar. Enciende el equipo para hacer avanzar el microalambre hasta la boquilla de la antorcha a través de la manguera. Coloca los componentes de la antorcha a medida que pasa el microalambre a través de ellos para evitar que se atore. Corta con pinzas el excedente de microalambre para que solo sobresalga un tramo de 1/8 a 1/4 de pulgada por la punta de la antorcha. Para finalizar, abre la llave del tanque, dando media vuelta en sentido antihorario y, posteriormente, abre la llave del manómetro para ajustar la presión de acuerdo con el espesor de la pieza. Sigue los pasos de instalación y conexión
utilizando el equipo de seguridad para prevenir accidentes y descargas eléctricas. Soldadura de microalambre. La soldadura de microalambre une piezas metálicas con una velocidad mayor y, debido a que es alimentada continuamente por el rollo de microalambre, se pueden hacer soldaduras de grandes longitudes sin empalmes entre cordones. Para soldar con microalambre, prepara la pieza a soldar removiendo impurezas o suciedad con un paño seco y fijándola sobre la mesa para soldar con prensas tipo C. Regula el voltaje, velocidad y amperaje de la fuente de alimentación ajustando las perillas del equipo. Sostén la antorcha por el mango con tu mano dominante, evitando el contacto con otros objetos y con tu cuerpo. Acciona el interruptor de encendido de la fuente de alimentación para energizar la antorcha. Acerca la punta del microalambre hasta 1 milímetro de la zona a soldar y baja la careta con la mano que tienes libre o con un movimiento de cabeza. Presiona el accionador de la antorcha para empezar a soldar. Con pulso firme y constante, haz pequeños movimientos circulares en la dirección de la soldadura. No acerques por ningún motivo la mano libre a la zona de soldadura. En su lugar, sujeta con ella tu antebrazo para añadir estabilidad y precisión al trabajo. Suelta el accionador de la antorcha y aléjala de la pieza soldada. Apaga la fuente de alimentación y espera a que la pieza se enfríe naturalmente, sin tocarla. Mantén una actitud disciplinada y atenta a los objetos combustibles o conductores de electricidad del entorno para evitar que sucedan accidentes al soldar. Revisión y mantenimiento, tungsteno. La revisión y mantenimiento del equipo de soldadura de tungsteno permite que la máquina funcione de manera óptima, además de que al realizar los trabajos se obtendrá el resultado deseado con calidad y seguridad. Para ello, revisa el manual de uso para atender las indicaciones específicas de la máquina en cuanto a mantenimiento y revisión de sus características. Elimina el polvo y sustancias ajenas al equipo con un paño limpio y seco. Verifica que los cables no estén doblados en ángulos agudos. De ser así, desdóblalos. Si presenta roturas, cámbialos. Asegúrate que la longitud de la punta del electrodo de tungsteno sea igual al doble de su diámetro y que haya sido afilada con esmeril en forma longitudinal. Mantén apagado y limpio el equipo cuando no se esté usando. Guarda el equipo enrollando las mangueras en un lugar seco y alejado de combustibles. Al guardar tu equipo de manera ordenada y limpia facilita su trabajo, ya que encontrarás las piezas que necesites en su lugar y requerirá un mínimo tratamiento, ya que estará en buenas condiciones. Instalación y conexión. Tungsteno. La instalación y conexión del equipo de soldadura con electrodo de tungsteno da como resultado la unión de metales sin defectos y con las características de resistencia y calidad solicitadas en el proyecto. Para ello, coloca el electrodo de tungsteno previamente afilado en la antorcha. Enrosca el extremo de la antorcha correspondiente a la entrada de gas a su contraparte en el manómetro, verificando que no existan fugas de gas en ninguna conexión. Regula la presión del gas que sale por la antorcha abriendo o cerrando las llaves del cilindro y del manómetro, de acuerdo con el espesor de la pieza. Conecta el otro cable de la antorcha al puerto de electricidad de la máquina. Sujeta el extremo del cable de masa a la parte de la máquina asignada para este, de acuerdo con la polaridad a utilizar en el trabajo, y sujeta firmemente la pinza de masa a un metal que transmita la electricidad a tierra. Verifica que el tipo de corriente seleccionada en la máquina esté de acuerdo con el electrodo a emplear y las especificaciones del trabajo solicitado. Conecta el equipo a la toma de corriente y regula el voltaje y amperaje de acuerdo con lo solicitado. Sigue los pasos de instalación y conexión del equipo, utilizando el equipo de seguridad para prevenir accidentes y descargas eléctricas. Soldadura de tungsteno.
La soldadura con electrodo de tungsteno es útil para la unión de metales con una mayor precisión y calidad, debido a que no produce salpicaduras, formación de escoria y da como resultado una soldadura de alta penetración, por lo que es usada en la industria aeronáutica. Para soldar, ajusta los parámetros del equipo de acuerdo con las características de tipo de corriente, amperaje y voltaje requerido para esa soldadura. Sujeta el mango de la antorcha con tu mano dominante. De requerirse material de aporte, sujétalo con la otra mano, formando un ángulo de aproximadamente 90 grados con la antorcha. En caso contrario, sujeta tu antebrazo para añadir estabilidad a tu movimiento. Asegura tu trabajo revisando que hayas completado correctamente el proceso de conexión e instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante para la puesta en marcha del equipo. Genera el arco eléctrico tocando la pieza con la antorcha, accionando su gatillo y alejándola unos milímetros con una inclinación hacia la dirección opuesta al trazo a soldar. Mueve la antorcha a lo largo de toda la superficie a soldar con un movimiento constante y firme. De requerirse material de aporte, deberás suministrarlo con la mano opuesta, acercándolo poco a poco hacia el arco eléctrico, pero sin interponerlo en su camino, solo lo necesario hasta que se derrita por goteo, permaneciendo dentro del área de aporte del gas, y deberás seguir aportándolo con un pequeño movimiento oscilatorio y recorriéndolo con la mano para mantener una distancia de al menos 5 milímetros hasta el arco eléctrico. Interrumpe el arco eléctrico soltando poco a poco el gatillo y alejando la antorcha de la pieza. Verifica que la soldadura haya quedado sin imperfecciones. En caso contrario, se debe remover la soldadura mal hecha y realizar nuevamente. Si la punta del electrodo de tungsteno tiene material incrustado, habrá que pulirlo y darle nuevamente la longitud de punta de acuerdo con las normas y necesidades de la soldadura. Realiza este proceso con el equipo de seguridad y medidas recomendadas por el fabricante para evitar accidentes y mejorar la calidad del producto. Plan de gastos. Un plan de gastos sirve para administrar los recursos con los que cuentas. Si se realiza correctamente, siempre se contará con dinero suficiente para abastecerse de material y los recursos necesarios para realizar los trabajos. Esto te permitirá entregar el producto de soldadura a los clientes en tiempo y forma. Por ejemplo, para soldar 2 piezas metálicas con el método de arco eléctrico, identifica el material que requieres para realizar el trabajo, tomando en cuenta la materia prima, el equipo de soldadura, herramientas y accesorios. Estos serán electrodo, mesa de apoyo, metal a soldar, piqueta, martillo, equipo de soldadura y equipo de seguridad. Determina el material con el que cuentas y que pueda reutilizarse, como el equipo de soldadura, el equipo de seguridad y la mesa de apoyo. Asígnale a este un valor de acuerdo con su precio en el mercado, el desgaste que tendrá y la cantidad a emplear. Por ejemplo, si los guantes de cuero cuestan 100 y el trabajo va a acortar su duración a la mitad, deberás asignarles un costo de 50 para tu trabajo. Cotiza el material que te falte con proveedores, investigando en Internet o en un directorio la ubicación y precios que manejan. Por ejemplo, los electrodos cuestan 50. Los venden a una distancia de 10 kilómetros de tu casa y el costo de transporte es de 10, por lo que su precio final será de 20 por ir y regresar, más los 50 del costo del electrodo, dando un total de 70. Deberás realizar lo mismo para la piqueta, martillo y piezas metálicas. Calcula la fecha de entrega del producto sumando el tiempo que te tomará realizar la tarea. Toma en cuenta cada aspecto que será requerido para realizar el trabajo con éxito. Esto debe incluir el tiempo de traslado al lugar de entrega y el tiempo para conseguir el material, entre otras actividades complementarias. Por ejemplo, si los electrodos los proveen hasta el lunes a las 10 a.m., tardas 30 minutos en trasladarlos a tu lugar de trabajo y te toma hora y media hacer la soldadura y entregarla en sitio, la fecha de entrega será el lunes a las 12 p.m. Agrega el costo de la luz y renta,
de ser el caso, del lugar donde trabajarás. Por ejemplo, si la luz cuesta 1 por kilowatt hora, trabajarás por 2 horas y la máquina para soldar ocupa 220 voltios y 20 amperios, se multiplican estos dos últimos para obtener un total de 4.400 watts hora, que son equivalentes a 4.4 kilowatts hora, y estos se multiplican por el precio de 1 kilowatt hora, dando como resultado 4.4 por cada hora que se usa la máquina. Como en este caso son 2 horas, se multiplica y se obtiene un costo de 8.8 por el consumo de luz de la máquina. Si la renta del establecimiento cuesta 1.500 mensuales y tardarás solo un día en realizar el trabajo, divide 1.500 entre los 30 días del mes y multiplica por el tiempo que te toma terminarlo. Da como resultado 50. Suma los gastos para obtener el costo de los insumos de tu trabajo. Asígnale un valor monetario a tu mano de obra de acuerdo con los salarios de soldadores de tu localidad. Suponiendo que en tu localidad se le paga a un soldador 200 por día trabajado y tú tendrás listo el trabajo en 2 horas, se deben dividir los 200 entre las 8 horas que dura la jornada diurna y multiplicarse por las horas que trabajarás, dando un total de 50. Al sumar este resultado al costo por insumos de tu trabajo, se obtiene el costo total. Deberás solicitar un anticipo al cliente que cubra al menos los gastos por los insumos para que puedas comenzar a trabajar, y deberás administrarlo y gastarlo de acuerdo con tus cálculos para que tengas el capital suficiente para saldar las cuentas por pagar a lo largo de todo el desempeño de tus servicios. Sé honesto en las medidas de tiempo y recursos que necesites para los trabajos, ya que los clientes evalúan la rapidez y el costo, pero también la efectividad con que realizas tu trabajo. Atención al cliente. El trato y atención al cliente requieren de técnicas y habilidades de comunicación para lograr el entendimiento de ambas partes. Se busca obtener un beneficio mutuo en donde se planteen las necesidades del cliente y se ofrezca una solución oportuna. Para ello, empieza la conversación con un saludo cordial y preguntándole cómo puedes ayudarle. Escucha sus necesidades sin interrumpir y memorizando los puntos clave de la conversación. Pregúntale todas las características, tiempo de entrega y forma del producto que solicita. Exprésate con amabilidad y empatía. Dirígete de usted. Haz contacto visual al entablar conversación y evita el uso de coloquialismos y groserías. Ofrécele un producto que satisfaga los requisitos que solicitó. Si no puedes realizarlo, coméntale los ajustes que serían necesarios para que fuera posible, o la razón por la cual no te es posible cumplir con lo que solicita. Controla la calidad de los productos otorgados, revisando que cumplan con sus objetivos antes de entregarlos. Cumple con lo prometido en tiempo y forma. En caso de faltar a uno de los acuerdos con el cliente, se debe dialogar para llegar a un nuevo acuerdo. Recuerda que los clientes son la razón por la cual existen los negocios, por lo que se les debe tratar con el debido respeto e importancia que merecen. Instalación de protecciones. Las protecciones son estructuras metálicas que refuerzan un objeto manteniendo su utilidad y propósito. Se utilizan para ventanas y puertas, entre otros. Para instalar protecciones en ventanas, comienza por el marco. Toma las medidas de la ventana con un flexómetro. Corta con una cegueta de arco 4 piezas de barras de cuadrado de 1 a 1/4 de pulgada de lado, dejando 10 centímetros entre la ventana y el inicio del marco para que sea sólido. Realiza un corte a 45 grados en los extremos de las barras. Enciende el equipo de soldadura con arco eléctrico. Suelda las barras con puntos de soldadura y posteriormente con cordones de soldadura. Para las protecciones del centro del marco, mide el interior del marco horizontal y verticalmente.
Corta barras de cuadrado sólido de 1 a 1/4 de pulgada con las medidas del interior del marco. Corta la barra vertical nuevamente para que quepa en los espacios divididos por la barra horizontal. Suelda las barras con puntos de soldadura y posteriormente con cordones de soldadura. Para los refuerzos dentro de los marcos en ventanas, mide una diagonal que vaya de una esquina hasta el centro del marco. Corta barras de media pulgada de espesor que tengan la medida anterior. Suelda con puntos los extremos de las barras al marco y protecciones formando diagonales. Rellena el hueco triangular que se forma en los extremos de los refuerzos con soldadura. Corta otra barra de media pulgada con las mismas dimensiones, pero con un hueco en el centro, para que quepa en los espacios divididos por la primera barra diagonal. Al igual que la barra anterior, corta, suelda y rellena la última que cruzará en sentido opuesto en el mismo marco. Repite el procedimiento para cada uno de los refuerzos dentro de los marcos de la ventana. Para las anclas de la protección, corta 4 barras de 1 a 1/4 de pulgada de espesor a una altura de 15 centímetros. Haz un semicorte de 6 centímetros en un extremo de las barras con cegueta. Fija el ancla con herramienta de sujeción. Abre el ancla por el corte hecho, golpeando con cincel y martillo. La abertura de cada pestaña debe ser de aproximadamente 30 grados. Suelda con puntos y posteriormente con cordones los otros extremos de las anclas en cada esquina de la protección construida. Para la colocación final de la protección, límpiala con una estopa impregnada de thinner. Aplica una capa de primer en la protección para sellar el metal, reducir el proceso de oxidación-corrosión y asegurar la adherencia de la pintura siguiendo las indicaciones del fabricante. Haz 4 perforaciones en la pared en las esquinas del marco de la ventana. Encaja las anclas de la protección en los huecos perforados. Rellena los orificios con cemento. Soldar correctamente las partes que componen la protección le dará mayor resistencia y duración. Instalación de barandales. Los barandales se conforman de un pasamanos, apoyos y travesaños, los cuales van soldados y fijados firmemente al suelo para servir de sujeción y protección al usuario. Para delimitar el lugar de colocación, mide con flexómetro cada lado del lugar donde se colocará la estructura. Haz un plano que contenga un esquema del barandal y su lugar de colocación para tomar en cuenta el espacio del área de trabajo e instalación. Por ejemplo, para hacer un barandal en un balcón, empieza por el pasamanos. Sujeta un tubo de 3 pulgadas de diámetro con un tornillo de banco y córtalo con cegueta o cortadora eléctrica a la medida del largo del balcón. Corta cada uno de sus extremos a 45 grados de manera simétrica. Corta 2 tubos de 3 pulgadas de diámetro a la medida del ancho del balcón. Realiza un corte en un extremo de uno de los tubos a 45 grados. A este lo llamaremos extremo A. Y rótalo 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj para cortar su otro extremo. Repite este último para el otro tubo del ancho del balcón, pero rótalo en sentido de las manecillas del reloj para hacer un segundo corte. Para los apoyos del barandal, realiza los siguientes cortes. 5 tubos de 3 pulgadas de diámetro con la medida de la altura que tendrá el pasamanos. 1 con broca sierra en un taladro de pie de tipo boca de pescado, en la parte superior de 3 de ellos. Y la parte superior de los 2 restantes a 45 grados. Para los travesaños intermedios, realiza los siguientes cortes. 8 tubos de media pulgada de diámetro con la misma longitud que tiene el ancho del pasamanos menos 6 pulgadas.
y 8 tubos de media pulgada de diámetro con la mitad de la longitud que tiene el largo del pasamanos menos 4.5 pulgadas. Para la sujeción de los apoyos al suelo, taja 5 placas de 1/4 de pulgada de espesor en cuadros de 4,5 pulgadas de lado. Traza un círculo de 3 pulgadas de diámetro en el centro de cada placa, el cual te servirá como referencia para ubicar dónde estarán soldados los apoyos del barandal. Haz 4 barrenos de 3/8 de pulgada en las esquinas de cada una de las placas. Para la soldadura del barandal, utiliza un electrodo 6013 de 1/8 de pulgada y el equipo y medidas de seguridad para la soldadura con arco. Suelda en una superficie plana el tubo de 3 pulgadas de diámetro cuya longitud es del largo del balcón, con cada extremo A de los otros 2 tubos que conforman el pasamanos. Estos deben quedar con el otro extremo viendo hacia abajo. Realiza soldadura de puntos y posteriormente de cordón, verificando que queden a 90 grados con escuadra. Suelda los tubos con boca de pescado en la parte delantera del barandal, 2 en las esquinas y 1 en el medio, con puntos y posteriormente con cordón, verificando que queden a 90 grados formando una escuadra con el pasamanos. Suelda los 2 tubos restantes de 3 pulgadas de diámetro en los extremos del barandal, verificando que queden a 90 grados con la escuadra. Suelda los 8 tubos de media pulgada de diámetro a la misma distancia entre los apoyos del barandal, primero con puntos y luego con cordón, verificando que queden horizontales con un nivelador de burbuja. Repite el proceso para los tubos de la parte frontal. Suelda las placas en cada una de las bases de los apoyos, con puntos y después con cordón. Deben quedar alineadas de acuerdo con su posición final. Pule cada una de las uniones soldadas con pulidor para un acabado profesional y estético. Para fijar el barandal al suelo, colócalo en su posición final. Marca con un lápiz la posición que tendrán los barrenos en el suelo. Quita el barandal para barrenar en cada una de las marcas a una profundidad de 2 pulgadas. Coloca el barandal en su posición final para introducir taquetes expandibles de media pulgada por 2 pulgadas en cada uno de los orificios barrenados y posteriormente sujeta el barandal con tornillos de media pulgada por 2 pulgadas. Verifica que el barandal quede horizontal con el nivelador de burbuja. Si se requiere ajustar, puedes utilizar calzas en los apoyos. Cuando a un mismo tubo se le realizan cortes de 45 grados en ambos extremos, es necesario verificar que queden de manera simétrica, de tal forma que formen el barandal con los apoyos en la misma dirección. De otra forma, los pasamanos y apoyos tendrían direcciones diferentes y no se podrían sujetar correctamente al suelo. Instalación de estructuras. Las estructuras se componen de un techo o superficie que se apoya en columnas que distribuyen los esfuerzos del peso y materiales que sostienen hacia la tierra. Estas sirven para formar el techo de casas, talleres u otros lugares que requieren cobertura de la intemperie. Primero, delimita el espacio. Para ello, pregunta al cliente si requiere que la estructura tenga una forma o diseño especializado. Toma con un flexómetro las medidas de largo, ancho y alto de la zona donde se realizarán los trabajos, verificando que se cuente con el espacio suficiente para colocar la estructura solicitada por el cliente. Realiza un plano con lápiz y juego geométrico en una hoja. Este debe contener un esquema de la estructura y su lugar de colocación para tomar en cuenta el espacio del área de trabajo e instalación. Sugiere al cliente los materiales más apropiados para la construcción de estructuras de acuerdo con las características del espacio a proteger. Supón que la estructura debe ser de 4 por 8 metros. Para la construcción de las columnas, separa en paquetes de 2
Perfiles en C de 4 por 2 pulgadas. Distribúyelos de manera simétrica a cada 4 metros para las columnas de la estructura. Corta con una cegueta de arco un ángulo de 14 grados en la parte superior de cada paquete de perfiles con inclinación contraria entre ellos. Esto servirá para darle inclinación al techo y poder dirigir el agua de lluvia a una canaleta. Corta los postes horizontalmente con cegueta de arco de tal forma que den alturas de 2.5 y 2.525 metros para los 4 perfiles de adelante, de 3.497 a 3.522 metros para los 4 perfiles del medio y de 4.495 a 4.52 metros para los perfiles traseros. Junta cada paquete de perfiles de manera que queden alineados y simétricos. Fija los paquetes con una prensa en C. Suelda cada paquete con puntos de soldadura por ambos lados, a lo largo de toda la unión y posteriormente con cordones de soldadura de 5 centímetros a cada 25 centímetros. Para el fijado de las columnas al suelo, corta una placa cuadrada de 8 por 8 pulgadas y de 3/8 de pulgada de espesor por cada columna. Haz 4 orificios en cada placa con un taladro de pie, a una distancia de 1 pulgada desde cada vértice. Suelda las placas a la base de las columnas de manera centrada y con un ángulo de 90 grados entre ellas, primero con puntos de soldadura y luego con un cordón, dejando 1 pulgada de espacio a cada vértice. Corta de una placa de 3/8 de pulgada de espesor 4 triángulos rectángulos de 3 pulgadas de alto por 2 de largo por cada columna de la estructura y púlelos para dar un acabado estético. Suelda 4 triángulos a la base de cada columna en el centro de cada lado. Estos evitan el movimiento de las columnas. Marca el lugar de colocación de cada columna a través de los orificios de las placas. Estas deben quedar alineadas y con las distancias exactas del plano. Barrena en los puntos marcados y coloca un taquete expansivo de media pulgada en el suelo. Sujeta firmemente las columnas a los taquetes con rondanas de presión, rondanas planas y tuercas. Para los travesaños laterales de la estructura, suelda 2 perfiles de tipo C de 4 por 2 pulgadas y de 9 metros de largo por las cejas para ambos lados de la estructura. Corta una placa de 3/8 de pulgada para obtener 2 triángulos de 4 por 4 pulgadas con ángulo de 104 grados y 2 triángulos de 4 por 4 pulgadas con ángulo de 76 grados para cada lado de cada columna y púlelos para dar un acabado estético. Estos servirán como soporte a los travesaños. Suelda los perfiles unidos previamente al extremo superior de las columnas, dejando 0.5 metros en cada extremo, primero con puntos y luego con cordón de soldadura, dejando 1 pulgada de espacio a cada vértice. Suelda 2 de los triángulos cortados en cada lado de las columnas de manera que 2 de sus lados estén en contacto tanto con el travesaño como con la columna. Para los travesaños transversales de la estructura, suelda 9 perfiles de tipo C de 4 por 2 pulgadas y de 4 metros de largo con puntos y después con cordón completo, a 1 metro de distancia entre cada uno, verificando que queden paralelos y que formen 90 grados con los travesaños laterales. Esto con la ceja hacia atrás para una mejor apariencia de la estructura. Suelda un perfil de tipo C de 4 por 2 pulgadas y 9 metros de largo, tapando los travesaños transversales con las cejas hacia adentro de la estructura, para una mejor apariencia de la estructura. Suelda varillas de media pulgada de diámetro, formando un ángulo de 45 grados con los travesaños transversales, alternando su dirección y con 2 metros de distancia entre ellas. Estas funcionarán como tensores para evitar sobreesfuerzos generados por factores externos como el viento. Coloca, finalmente,
El techo de lámina de manera traslapada o continua, de acuerdo con las características requeridas. Una correcta soldadura en cada uno de los elementos que componen a la estructura le dará la resistencia a los agentes externos que actúan sobre esta. Instalación de puertas. Las puertas se componen de un contramarco, un marco, lámina en la puerta, bisagras y una chapa. Debes considerar el tamaño de los muebles y objetos que vas a querer pasar a través de ella para delimitar su tamaño correctamente. Sigue estos pasos para instalar puertas. Para la delimitación del lugar de colocación, mide con un flexómetro las dimensiones del lugar donde se colocará la puerta. Haz un plano con lápiz y juego geométrico en una hoja. Este debe contener un esquema de la puerta, su lugar de colocación y las medidas a escala. Para la construcción del contramarco, sujeta un perfil de 2 pulgadas con ceja de 2 pulgadas en la prensa de banco y corta de acuerdo con el ancho de la puerta, agregando 15 centímetros por lado. Corta otros 2 perfiles que estarán en las laterales de la puerta. Estos deben de tener 15 centímetros de más para empotrarlo. Estos deben ser de la misma altura y debes dejar el espacio para el perfil superior. Suelda con arco eléctrico los perfiles a 90 grados y de manera simétrica, verificando con una escuadra el ángulo y realizando un cordón de soldadura. Suelda una varilla entre los perfiles laterales para evitar que se deforme la estructura. El cliente debió acordar con el constructor la creación de huecos para la colocación del contramarco, así como el emboquillado de la pared. De no ser así, solicítalos. Para la construcción del marco, corta a 45 grados 4 perfiles de 5 pulgadas y ceja de 2 pulgadas. 2 de estos deben cubrir los laterales de la puerta, y los otros 2 se colocarán en la parte superior e inferior. Sus lados deben dejar un espacio de 5 a 7 milímetros en la parte superior y del lado de las bisagras entre el marco y el contramarco, y un espacio de 10 milímetros del marco al suelo y del lado donde se colocará la chapa. Suelda los perfiles con un electrodo 6013 de 0.3175 centímetros de espesor, realizando un cordón de soldadura y verificando con una escuadra que se encuentren a 90 grados. Corta un perfil de 5 pulgadas y doble ceja de 2 pulgadas del tamaño exacto, para que quede en medio del marco de la puerta. Suéldalo a la altura que quedará la chapa. Para la lámina en la puerta, corta la lámina del tamaño de cada uno de los 2 huecos que quedan en el marco. Recarga la lámina en el marco de ceja y realiza soldadura con puntos, y posteriormente cordón de soldadura con electrodo 6013 de 1/8 de pulgada. Para la instalación de las bisagras, coloca la puerta y contramarco en su posición final, verificando que se mantengan las holguras previamente definidas. Suelda las bisagras en un mismo lado y verifica que todas abran hacia el mismo lado. Estas se colocan 30 centímetros hacia la mitad de la altura de la puerta. Para la instalación de la chapa, marca con lápiz los orificios que se requieren hacer en los perfiles del marco y contramarco. Barrena con taladro, barreno y broca sierra, de acuerdo con las medidas de los orificios marcados. Coloca la chapa en su posición y fíjala con tornillos para metal. Si la puerta se fija correctamente, se evitará el desgaste por rozamiento y arrastre con el suelo. Protocolos de emergencias. Los protocolos de emergencia ante eventualidades te ayudarán a salvaguardar tu integridad y la de tus compañeros de trabajo ante contingencias. Antes de cualquier eventualidad, ubica objetos que puedan caer o desplazarse y provocar lesiones. Interruptores de gas, energía eléctrica y agua, identificando cómo funcionan. Salidas de emergencia. Integra un kit de emergencia con botiquín de primeros auxilios, linternas de dínamo, radio de pilas, agua embotellada, comida no perecedera y silbato. Verifica periódicamente el adecuado funcionamiento de los equipos de seguridad.
Establece un punto de reunión para resguardarte junto con tus compañeros durante y después del evento. Mientras ocurre el evento, conserva la calma. Sigue las indicaciones del equipo de protección civil. No enciendas aparatos eléctricos o combustibles. Evacúa y sigue el plan de acción de acuerdo con el evento que ocurre. Una vez terminado el evento, evita mover a los heridos hasta que lleguen las autoridades competentes. Acata las órdenes de las autoridades y organismos oficiales. Usa linternas para iluminar las áreas sin luz. No uses el teléfono a menos que sea para reportar a las autoridades un daño ocurrido y que no se haya reportado previamente. Mantén encendidos el radio o televisión para informarte sobre las consecuencias y prevenciones a tomar ante la catástrofe, y mantén a la mano los números telefónicos de protección civil y seguridad. No entres en edificios dañados. Verifica que el equipo y herramientas no tengan fugas o daños antes de usarlos. En caso de sismo, conserva la calma. Aléjate de ventanas u objetos que puedan caer. Evacúa en caso de que sea la recomendación. Hazlo de manera rápida, sin empujar y ordenadamente. En caso contrario, resguárdate debajo de una mesa, un marco de puerta o columnas de carga, adoptando una posición de ovillo y protegiendo tu columna vertebral. Si hay personas en sillas de ruedas, estas deben colocarse en un lugar seguro, poner el freno y protegerse la cabeza con sus brazos. Si estás a bordo de un vehículo, debes permanecer en él hasta que el sismo haya concluido. Si quedaste atrapado por el escombro de un edificio, cubre tu boca y nariz para evitar asfixia por el polvo. Haz ruido para que los rescatistas te escuchen y presta atención a cualquier señal que les puedas dar de referencia para que te ubiquen fácilmente. En caso de incendio, desplázate hacia la salida agachado y manteniendo la cabeza cerca del suelo para no inhalar el humo. Retira objetos combustibles del lugar donde te has refugiado. Toca las puertas con el dorso de la mano antes de abrirlas para comprobar su temperatura. Si están calientes, ábrelas lentamente y con cuidado, protegiéndote detrás de ellas, ya que al abrirlas ingresa una corriente de oxígeno que aviva al fuego. Moja con agua, en caso de estar atrapado, las puertas y paredes, para retardar el fuego mientras llegan las autoridades. En caso de inundación, aléjate de cables y postes eléctricos. Resguárdate en zonas elevadas. No consumas alimentos que estuvieron en contacto con el agua de la inundación. Aléjate de la inundación si estás en un vehículo. Si éste se atasca o detiene, abandónalo inmediatamente. Sigue los protocolos de emergencia para actuar pronta y efectivamente ante cualquier evento que pueda poner en peligro tu seguridad. Disposición de residuos. Durante los trabajos de soldadura, se producen residuos de metales y partes cortadas de piezas que no podrán reutilizarse. Por ello, se debe contactar a las empresas encargadas de desecharlos correctamente. Al terminar los trabajos, haz lo siguiente. Limpia la zona de soldadura con escoba y recogedor. Las piezas grandes deberás recogerlas con las manos o equipo de carga. Divide toda la basura de acuerdo a su tipo de material. Por ejemplo, metales, plásticos, papel, vidrio, etc. Comunícate con las instancias locales que se encargan de reciclar y darle un uso a los desechos, para preguntarles cuál es la cantidad mínima de desechos que aceptan, la remuneración económica que te dan, qué características debe tener y si pueden ellos pasar por los desechos al lugar de trabajo. Reúne los requisitos solicitados por las instancias para, de ser el caso, llevar una carga de desechos que te logre dar una remuneración económica mayor que la que invertirías en llevarla. Lleva los desechos hasta la empresa encargada de darles una correcta disposición y manejo. Con una adecuada disposición de residuos, cuidas el medio ambiente y puedes obtener una remuneración económica. Actualización proactiva. La actualización proactiva sirve para trabajar siempre a la vanguardia,
aplicando los métodos más funcionales y seguros, entregando un producto de calidad y que cumpla con los requisitos del proyecto. Realiza lo siguiente. Identifica los procesos clave, esto es, aquellos que deben realizarse siempre para lograr que el trabajo sea entregado. Busca en ellos las tareas que toman la mayor cantidad de tiempo. Investiga en Internet lo que dicen los organismos que revisan la calidad y capacitación para soldadores sobre las formas de realizar estas tareas de manera más eficiente, ya sea ahorrando tiempo, mano de obra o materiales. Inscríbete a cursos en línea o en una institución que respalden su validez con las normas de soldadura de tu comunidad para ampliar tus habilidades y conocimientos. Busca prácticas que cuiden al medio ambiente y contribuyan a realizar el trabajo con ética y efectividad. Usa tus conocimientos para tratar de predecir en qué procesos y situaciones se puede mejorar para anticiparte a cualquier circunstancia adversa. Al trabajar proactivamente, ayudas a tu empresa a mejorar sus procesos. Todos ganan al actualizarse, incluso el medio ambiente.